Hola, en este video vamos a revisar el multímetro de abrazadera o pinza amperimétrica EM4370 de la marca Bevor con lectura de verdadero valor eficaz TRMS, que nos brinda valores más precisos en ondas de corriente y tensión imperfectas, y que está catalogado como un equipo económico si se compara con otras marcas de renombre como Fluke. El paquete entero del equipo contiene un estuche para guardar la pinza y sus accesorios, un manual de usuario en inglés, alemán y francés, una termocupla, la pinza amperimétrica cuyas dimensiones son 216 mm por 71 mm por 43 mm, fabricado en plástico que parece resistente con protección IP20, que significa que está protegido a sólidos de tamaño superior a 12 mm y ninguna protección de líquidos, así que debemos tener cuidado. Pensada para operar en ambientes de 0 a 40 grados centígrados con una humedad relativa menor al 75% y con un peso aproximado de 258 gramos, incluyendo las 3 baterías o pilas AAA. Y finalmente las puntas de prueba con protectores que se pueden remover según lo necesitemos. Desde la vista frontal podemos apreciar las siguientes partes, empezando por el sensor de detección de tensión sin contacto o NCB en la parte superior de la abrazadera, seguido de la abrazadera como tal, accionada por un gatillo al costado izquierdo con una abertura máxima de 34 milímetros nominal. También encontramos en esta área una parte sobresaliente como barrera de protección al contacto con el conductor medido. La cual incorpora un pequeño LED que actúa como linterna y una luz indicadora de la detección NCV. Seguimos con el interruptor o selector giratorio, donde apreciamos diferentes unidades y utilidades seleccionables, como tensión, amperaje, resistencia, etc., las cuales se relacionan con los botones de Cell y Max Min. El primero para cambiar entre la unidad medida o cambiar de utilidad, y el segundo para escoger entre resultados en base a valores máximos o mínimos de la muestra, mientras el botón denominado Hold congela o mantiene el valor mostrado en pantalla. Asimismo, podemos encender y apagar la luz de fondo en la pantalla manteniendo presionado por unos 2 segundos el botón Hold. La luz se apaga automáticamente habiendo transcurrido cerca de 30 segundos desde su encendido. El LED, que hace las funciones de linterna, se enciende y se apaga tras presionar por 2 segundos el botón Cell y se usa para localizar con la pinza el conductor deseado. Lo cierto es que su potencia de iluminación es baja, pero hay que entender que no posee una gran batería para alcanzar mejores niveles, pero ya en campo es una ayuda que se agradece que esté disponible. Al momento de encender el equipo se muestra por un instante todos los iconos, abreviaturas, unidades y dígitos que se pueden ver en un determinado momento mientras se usa el mismo. Explicado a detalle, se expone la lista del contenido de la pantalla, donde tenemos el apagado automático habilitado, la detección de tensión absoluta mayor o igual a 30 voltios como recordatorio de precaución, el tipo de corriente que buscamos medir, alterna o continua, el signo negativo del valor resultante, si se ha presionado o no el botón Hold, el estado de carga baja de las baterías, la medición en modo autorrango, función de prueba de diodo seleccionada, función de continuidad seleccionada, si la medición se realiza en modo relativo, en el cual se desactiva el autorrango, que veremos más adelante,
si se muestra la lectura máxima o la lectura mínima. Y por último, el área de las unidades: tensión, amperaje, ohms, faradios, grados centígrados, grados Fahrenheit, frecuencia y unidad de ciclo de trabajo. El multímetro EM4370 de Vevor tiene 6000 cuentas, es decir, se muestra hasta 5999 en la pantalla del multímetro, con 3 dígitos completos. Su resolución y exactitud varía de acuerdo con el rango, unidad y si se trata de AC o DC. La precisión se refiere al mayor error permitido que ocurre en condiciones de operación específica. Se expresa como un porcentaje e indica qué tan cerca está la medición mostrada del valor real estándar de la señal medida. Por ejemplo, en la tabla de especificaciones de tensión DC observamos resolución y exactitud propia de cada rango. Para el rango de hasta 600 voltios se indica una exactitud de más menos 0.8% más 3 y resolución de 0.1 voltios. La exactitud significa que en una lectura de 100 voltios obtenida con el multímetro, esta puede variar de 98.9 voltios a 101.1 voltios, mientras la resolución indica que únicamente se reflejarían cambios de 0.1 voltios. Para medir el voltaje utilizamos las puntas de prueba. El valor máximo de voltaje permitido es 600 voltios en DC o AC RMS. Por sobre ese valor el medidor empezará a emitir un sonido y si sobrepasa los 610 voltios se mostrará las letras o L. En pantalla se muestra la resolución y exactitud para voltaje AC y DC. Se recomienda de 5 a 10 minutos de encendido previo para una medición más precisa de corriente. Procurar mantener el conductor en el centro de la pinza, solo envolver un cable a la vez y no medir en circuitos con voltaje superior a 600 voltios. El valor máximo medible es 600 amperios. En corriente DC, si se muestran valores diferentes a 0 antes de medir, es necesario entrar en modo relativo, presionando por 2 segundos el botón Max-Min. Para corriente en DC también se indica el sentido o dirección. Una corriente positiva indica un sentido desde el frente hacia la parte posterior de la pinza. La dirección de la corriente es opuesta a la dirección de flujo de electrones. Para medir resistencia, seleccionamos la función, nos aseguramos que el circuito se encuentre desconectado de fuentes de energía eléctrica y esperamos que se muestre un valor estable. El valor máximo son 60 megaohms. Para la prueba de continuidad, giramos el interruptor a donde se encuentra el símbolo y cambiamos entre funciones con el botón Cell. Si la resistencia es menor a 30 ohms, se emitirá un sonido. Antes de la prueba se debe desconectar las fuentes de alimentación y descargar los capacitores del circuito. Para la prueba de diodo se sigue un proceso similar a la prueba de continuidad. La punta de prueba negra conectada en el terminal COM se conecta al cátodo y la de color rojo al ánodo del diodo. En pantalla se visualizará la caída de tensión directa aproximada. Si la conexión se realiza de manera opuesta, se mostrará OL en pantalla. Antes de medir el capacitor, debemos asegurarnos que este se encuentre descargado y considerar que para altas capacitancias el equipo puede tomar hasta 30 segundos en mostrar el resultado.
El voltaje de la señal de entrada debe estar entre 1 voltio RMS y 20 voltios RMS, siendo la frecuencia mayor a 2 Hz. En el caso del ciclo de trabajo, el rango de frecuencia es de 4 Hz a 1 kHz en entradas de voltaje de 4 voltios pico pico a 10 voltios pico pico. Para medir la temperatura utilizamos la termocupla tipo K, habiendo seleccionado previamente la función con el interruptor. Podemos cambiar entre grados centígrados y grados Fahrenheit con el botón Cell, y para garantizar la medición, la temperatura de operación del equipo debería ser entre 18 y 28 grados centígrados. La detección de voltaje sin contacto aplica para tensión AC entre 90 y 600 voltios, en frecuencias de 50 o 60 Hz. En ausencia de tensión se muestra las letras CF, mientras la detección de intensidad se indica mediante una serie de barras horizontales. A mayor intensidad detectada, más barras se visualizan, las cuales se acompañan de sonidos intermitentes. Aspectos como la distancia y el aislamiento del conductor afectan los resultados, por lo cual siempre se debe mantener precaución de la presencia de energía eléctrica en el conductor manipulado. Luego de transcurrir alrededor de 15 minutos, el medidor se apagará automáticamente para ahorrar energía. Esta función se puede desactivar, pero no es recomendable. Para conocer a detalle el equipo, se dejará el link del manual de usuario en la descripción del video. Gracias y nos veremos en un próximo video.